Saludamos con nuestro primer invitado, le damos la bienvenida al doctor Andrés Arauz. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. ¿Cómo han estado? Bien, aquí analizando tantos temas de inseguridad que tiene el país. Y me gustaría escuchar primero su criterio antes de ir al otro tema del caso Ligados. Todas estas cosas que vemos de parte del gobierno, el fin de semana fueron en un helicóptero de las Fuerzas Armadas a Durán a repartir billetes falsos. La ministra de Educación sale a dar declaraciones que quien con lobos se ajunta, aullar aprende. ¿Qué lectura darle a la política de seguridad del gobierno, Andrés? Bueno, ya se olvidaron de decirle Plan Fénix porque sabían que era una carga tremenda utilizar esa denominación. Mira, el Fénix en la mitología es esa gran ave que resurge de las cenizas, ¿no? Que se reconstruye y todo. Y más bien lo que hemos visto es que tenemos un país que se está consumiendo en las cenizas. Ahora tenemos una crisis absoluta en materia de seguridad con cero avances por parte del gobierno, cero avances, un sistema judicial podrido y tristemente, y lo que vincula ambos temas, mientras que los fiscales deberían estar dedicándose 24/7 a combatir la delincuencia, el crimen organizado, la crisis de seguridad de nuestro pueblo, están dedicando su tiempo a una persecución política. Y eso es lo que le debe indignar a la ciudadanía, le debe indignar a la Contraloría porque se están mal usando los recursos del Estado, etc. Imagínate, te están gastando dinero, espiando a políticos, creando casos judiciales a políticos, sin ninguna base en absoluto, pero no utilizan los recursos públicos para lo que sí deberían hacer, que es combatir la crisis de la seguridad ciudadana, la crisis del crimen organizado que vive nuestro país, y las consecuencias son más violencia, más delincuencia, como decía Carla, las extorsiones y las vacunas, ahora inclusive a los colegios. Mira, yo he estudiado fenómenos gravísimos de seguridad como fueron las guerras civiles en Centroamérica, y esas tuvieron cientos de miles de víctimas, pero en esas guerras civiles había una, ¿cómo te digo?, una especie de mínimos que tenía la sociedad en su momento de respetar los establecimientos educativos, de respetar a los maestros, de respetar a los directivos del sistema educativo en general, para que pueda por lo menos ese ser un refugio de la sociedad, las escuelas y los colegios de nuestros niños. En este caso, el gobierno no ha podido garantizar ni ese mínimo que es un indispensable para que nos podamos considerar civilización o sociedad. Con esta política de seguridad del gobierno, que yo creo que no existe, ¿hacia dónde vamos? Mira, es una hecatombe, ¿no? Es una hecatombe. Vemos claramente que la prioridad es otra, es negocios privados. En la famosa ley de economías criminales lo que hicieron fue legalizar las sociedades anónimas deportivas. ¿Te acuerdas, Jaime? Sí. Que vienen empujando ya varios meses, casi 2 años en eso. Y claro, ahorita vieron la oportunidad tal de meter el tema. Esto me parece que viene desde el gobierno de Lasso, ¿verdad? Claro, pero no, con Noboa fue una de las primeras cosas que impulsaron en esa mega ley que querían meter de todo, el impuesto a los carros, etcétera. Y ahora otra vez meten lo de las sociedades anónimas deportivas. ¿Qué tiene que ver eso con el combate a la criminalidad? Lo que quieren es ver oportunidades de negocio para su bolsillo, porque quieren apropiarse de Barcelona, quieren apropiarse de Melec, quieren apropiarse de los equipos de fútbol para que pasen a ser negocios rentables de ellos, ¿sí? Usted recuerda pues que el primito de Daniel Noboa también tenía intereses en Barcelona, ¿no es cierto? Antonio y Luis Noboa. Entonces aquí esto hay que entender que hay afán de lucro personal de quienes gobiernan actualmente el país. O miren ahora la ley urgente que acaba de enviar en el tema de supuestamente reactivar las áreas protegidas. Es porque se quedó picado que no pudo avanzar el proyecto en Olón. Esta ley debería llamarse la ley de Olón, ¿sí? La ley del negocio de Olón, porque esa es la intención de este proyecto de ley. Es decir, todo está en función de sus negocios
privados. Mientras tanto, el país se sigue sumiendo en una pobreza, en una crisis de inseguridad. Hablan de atraer el turismo con esa ley. ¿Qué turismo puede venir al país en un país inseguro? Pero es que es terrible lo que quieren plantear como desafío el tema del turismo, cuando todo el tiempo estamos recibiendo advertencias. Ayer nomás, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió nuevas advertencias que por favor ya no viajen al Ecuador. Oye, pero entonces, ¿de qué sirve esa tremenda supuesta amistad que tienen con el presidente Trump, con el señor Kennedy, con el señor Rubio, si todos los días los Estados Unidos están diciendo no viajen al Ecuador, no viajen al Ecuador? Entonces, evidentemente, ahí se pierde uno de los principales mercados turísticos que tiene nuestro país, que es el mercado estadounidense. Entonces, hay que ser coherentes en todo esto, ¿no es cierto? Si es que se tiene una relación política, económica, de intereses con el gobierno de los Estados Unidos, lo primero que deberían pedir es que contribuya a que aumenten los flujos turísticos y no que disminuyan. Pero no, aquí lo que se está haciendo es simplemente legislando para un negocio privado, que es lo que pues genera todo este daño al país. Cuando se abandona el Estado, lo social, lo común, lo que nos pertenece a todos los ciudadanos, y si privilegia simplemente unas pocas iniciativas privadas de su propia familia, las consecuencias son devastadoras. La ley de espionaje que se aprobó la semana pasada, Andrés, ¿es una ley de espionaje o es una ley de inteligencia? Porque bueno, dicen que con esta ley pues se va a combatir a la inseguridad, pero puede ser que el objetivo sea otro. Mira, en todos los países del mundo existe legislación sobre inteligencia, pero en todos los países del mundo existen restricciones democráticas. La principal restricción democrática al espionaje, etcétera, es que debe hacerse previa autorización judicial. Y no te digo que hagan una audiencia una semana antes y que avisen a todo el mundo que te van a espiar. Eso obviamente sería contraproducente. Pero existen las audiencias reservadas donde solo el fiscal con el juez logran esa autorización que queda en los registros, que queda constancia, para que pueda realizarse el proceso de interceptación, etcétera, que es absolutamente necesario en casos de extorsión, de secuestro, para desmantelar las verdaderas redes de crimen organizado. Pero ahora lo que estamos viendo es que tristemente se está utilizando la infraestructura de espionaje para hacer espionaje político, para ir tras sus rivales políticos. Y eso realmente no es justo, no es conveniente para ningún país, y más aún ahora que se ha perdido la autorización judicial. Aquí simplemente vemos que la justicia como tal es un impedimento para que Noboa pueda seguir adelante con sus afanes de concentración del poder económico y político. Y la persona que va a estar al frente de esta secretaría va a tener poderes casi que omnipotentes. Vemos que incluso va a utilizar gastos reservados y no podrán más que ser auditados por la Contraloría, y una vez que los auditan serán incinerados. Mira, a mí sí me sorprendió un poco la votación ahí, aparte del hecho de la traición del señor Arias, que es abominable y que bueno, que ha sido ya separado por parte de la bancada y el movimiento. Creo yo un poquito se demoró esa cuestión, pero a mí sí me sorprende que los periodistas no han dicho casi nada, ¿no? Sí, un par de publicaciones de Fundamedios y demás. Oye, pero ¿esto a quién más va a afectar? Está toda la comunidad periodística del país, sobre todo los que hacen periodismo de investigación. Va a decir, oye, esto va a significar que ya no hay ninguna protección respecto a investigaciones de fiscalización al propio gobierno. Pero hay un sector, Jaime, que me sorprende aún más, que no ha dicho nada. Y son los rivales económicos de la familia Noboa, pues. Oye, todos los otros empresarios del país que saben que Noboa está haciendo todo esto para quedarse él solito con el poder económico, ¿qué están diciendo al respecto? ¿Por qué no dicen nada si saben que ellos probablemente van a ser los principales espiados? La comunidad empresarial, la industria, los que tienen que hacer comercio internacional, los que están por ahí buscando una oportunidad de negocio y el gobierno les va a espiar para poder más bien ellos robarse
las ideas de negocio y concentrar el poder económico hacia sí. Entonces, esto requiere una revisión urgente. Ojalá en las demandas de inconstitucionalidad que se deberán presentar en los próximos días, no solo vengan pues de la comunidad política, de los partidos, de la Revolución Ciudadana, de las comunidades afectadas que van a ser tremendamente espiadas ahora, por ejemplo, en la Amazonía, en los proyectos mineros y demás, sino que venga también de la comunidad empresarial, que venga también de los medios de comunicación, inclusive los hegemónicos, para que haya un gran consenso social sobre la importancia de establecer límites al alcance de una iniciativa como estas y que se devuelva la necesidad de que haya una autorización judicial para las operaciones de espionaje. ¿Por qué cree que los medios están en silencio? Porque yo recuerdo cuando había la ley de comunicación, los medios hacían un escándalo por todo. Pucha, cualquier cosa cuestionaban, pero en este caso no pasa nada. Sí, pues lamentablemente son parte de lo que se denomina sociológicamente el bloque de poder. Ellos se ven beneficiados en esto, pero ¿Son siempre parte hay del que... poder también? Claro, absolutamente, sí. Los medios hegemónicos constituyen parte del poder fáctico que está aliado con el poder económico concentrado y que constituyen un gran bloque de poder político, que es el que actualmente gobierna el Ecuador. Sin embargo, mira, hay un hecho que fue que durante la campaña presidencial, Noboa les ofreció a las radios y a los canales de televisión renovarles las frecuencias, sin concurso y todo, o haciendo un concurso fake, diciéndoles, no, ya les voy a dar a ustedes las frecuencias tranquilos si te portas bien durante la campaña. Lo sometió Y con ahora, hace apenas 2 o 3 días, acaba de cancelar el concurso de frecuencias en la Arcotel, ¿sí? Entonces les dejó a muchísimos medios de comunicación con la bata alzada, digámoslo así, ¿ya? Con las ganas de poder tener acceso a renovar su frecuencia. Cumplieron educaditos durante la campaña apoyando al gobierno de Daniel Noboa, pero ahora no, ahora él quiere esas frecuencias para él. Entonces ha decidido traicionar a muchísimas radios en el país, a muchísimos canales de televisión, tanto nacionales como regionales, y se abre un frente en la sociedad ecuatoriana. Ojalá podamos explicar esto a la ciudadanía para que los medios de comunicación se den cuenta de las verdaderas prácticas e intenciones de quienes actualmente nos gobiernan. O los tiene sometidos, ¿no? No te renuevo hasta que mi proyecto se cumpla lo que yo quiero hacer, ¿no? Puede ser que de esa manera también lo somete. Va a ser un chantaje permanente y la gente tiene que despertar más temprano que tarde, ojalá. Carla. Doctor Arauz, buenos días, bienvenido. Un placer saludarlo. Bueno, tal y como usted lo manifestó, cumplió, llegó a tierras ecuatorianas y hizo pues esa presentación ante los tribunales en la capital. ¿Este procedimiento se va a repetir? ¿En qué situación, en qué instancia está este caso que ha demostrado ser una vez más pues una persecución política? Sí, es una absoluta persecución política, como lo dije antes, Carla. Es increíble que yo haya tenido que ir a la Corte Nacional. Saludé con los funcionarios judiciales, jueces, secretarios de la Corte, etcétera. Y yo veo y que es terrible que ellos que tienen que estar dedicándose a perseguir al crimen organizado, a luchar contra la delincuencia en nuestro país, tengan que estar lidiando con un trámite de un perseguido político. Y es realmente una pérdida de tiempo para ellos y para toda la función judicial y para el país entero, porque los sueldos de ellos los pagan los ecuatorianos, los ciudadanos. Entonces sí es indignante viendo la magnitud de la crisis en la que está nuestro pueblo, que tengan que desperdiciar su tiempo en lidiar con un caso así. Porque no es solo pues los salarios de los jueces, los salarios de los fiscales, hay salarios de la policía judicial. Cada hora que utilizan en auditar, en hacer el peritaje al teléfono de Augusto Verduga, es una hora menos que no están haciendo peritaje a los teléfonos de las bandas del crimen organizado, que les incautan a los ladrones, que les incautan a los secuestradores, a los sicarios, ¿no es cierto? Entonces es inmediata la relación porque están usando tantos recursos de la policía judicial, de los fiscales,
de los peritos, etcétera, etcétera, y no los están volcando a resolver los problemas de la ciudadanía. Miren, esto se pudiese resolver políticamente de forma inmediata, porque es un caso que primero es producto del espionaje político y segundo se origina por una designación política. ¿Y a quiénes procesan? A políticos. Entonces es un caso ipso facto de persecución política y se resuelve a través de la política. ¿Cómo? Bueno, ellos ya lograron un resultado electoral. Nosotros estamos y hacemos oposición y tenemos protecciones democráticas, tanto a nivel de nuestra Constitución, de la ley y de los tratados internacionales. Por lo tanto, el caso, lo primero que deben hacer los jueces, apenas lleguemos a la siguiente fase de audiencia preparatoria y evaluatoria del juicio, es sobreseer a todo el mundo porque no hay caso, no hay ninguna razón de continuar con un caso que es absolutamente político. ¿Usted se va a mantener en el Ecuador o va a salir del país durante este proceso? No, mira, yo he estado entrando y saliendo durante los últimos años. Todo el mundo sabe pues que yo estaba haciendo mi doctorado en México, luego de eso volví para la candidatura, luego volví a salir para culminarlo, luego volví para la candidatura, luego he salido, luego he entrado nuevamente para ejercer la secretaría. ¿Por qué? Porque mi vida, mi familia es transnacional, yo tengo mis hijos fuera del país, yo tengo a su vez responsabilidades dentro del país en el caso de la Secretaría Ejecutiva, pero también tengo responsabilidades laborales en el ámbito académico, que es en el que yo me desenvuelvo afuera del país. Entonces, esto es normal para mí, yo he entrado y he salido muchísimas veces del país y así continuará siendo, tanto para cumplir las diligencias judiciales como por otras responsabilidades que tengo dentro del Ecuador. Doctor Arauz, a la gente le hizo ruido ese tuit que usted puso en X donde decía que aterrizaba en Quito acompañado pues de una delegación de académicos, de personal de los derechos humanos de diferentes países. Y le hacía un poco de ruido porque decía, bueno, ¿por qué viene acompañado? Y es que sin duda alguna, más allá del acompañamiento en este país, no hay garantías constitucionales del respeto a la normativa, ¿no? Pero este tipo de casos como el suyo y el sinnúmero de casos que se dan de persecución, ¿siguen siendo observados por los organismos internacionales? Sí, absolutamente. Mira, yo recibí muchísima solidaridad internacional, que si tú analizas la historia, a las dictaduras se las enfrenta también con solidaridad internacional. El apartheid sudafricano, la dictadura de Pinochet y otros procesos de corte totalitario han podido ser derrotados precisamente gracias a la solidaridad internacional. Y en este caso yo tengo un enorme agradecimiento a toda la delegación que me acompañó. Una parte fue delegada por Claxo, que justo la semana anterior, los días anteriores, se había dado la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo dirijo uno de los grupos de trabajo de del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces recibí un apoyo solidario de todas las delegaciones presentes de todos los países de América Latina y designaron a una académica brasileña que me acompañe pues en la delegación en representación de todos los científicos de América Latina. También recibí apoyo de diputados chilenos, brasileños, colombianos, que se sumaron pues a la delegación, obviamente con ese ánimo de solidaridad, de acompañar y de evitar riesgos de detención arbitraria. Pues lamentablemente, si bien la ley, la norma me acompañaba en que no había razón alguna para que me detengan, había también el riesgo de arbitrariedades, que ya las hemos visto en el país. Por ejemplo, en el caso de Olavini, ¿no? En donde sin ninguna razón, mediante actos urgentes o retenciones, indisponían a la ciudadanía y en este caso se exponía este riesgo, ¿no? Entonces, por esa razón hubo un acompañamiento, una solidaridad internacional. El gobierno sepa que también este caso está siendo vigilado en el exterior, que sepan que hay preocupación porque es un evidente caso de persecución política y recordar a la ciudadanía, Carlita, que a mí no me acusan ni de corrupción, ni de tráfico de influencias, ni de haber robado algo a alguien, ni de haber violado alguna norma de la administración pública. No me acusan de nada de eso. A mí me acusan de haber emitido 2 tweets y de haber tenido conversaciones.
¿ya? De haber tenido conversaciones, lo que en el derecho penal le catalogan en asociación ilícita. Pero ni siquiera pueden vincularme con los supuestos chats. Yo jamás he tenido la aplicación Wire. Mi único alias, entre comillas, es Ecuaraus, que lo conoce todo el mundo porque es el mismo que utilizo en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todos los mecanismos que yo interactúo con la ciudadanía y con la gente. Entonces, realmente es absurdo que yo tenga que estar lidiando con este asunto cuando tenemos otras prioridades en el Ecuador, que es, por supuesto, lograr la seguridad ciudadana. Bueno, pues, y los tweets son parte de la libertad de expresión de la cual tanto este gobierno habla. Bueno, un poquito dejando ese tema, no puedo dejar de preguntarle, ya que tenemos la oportunidad de conversar, que no siempre se da, aunque quisiéramos que fuera más, de usted como secretario del partido, del movimiento, ¿cómo está en este momento el partido? ¿Ha habido algunas bajas? A título personal, hemos dicho siempre, al menos yo como Carla, quien se tenga que ir, que se vaya, es el momento, y quien quiera quedarse, que se quede resistiendo. Pero ¿cómo se está manejando en estos momentos el partido? ¿Cómo se está consolidando? Porque sabemos que más allá de los asambleístas, el movimiento sigue trabajando en territorio. Sí, mira, estamos 16 de junio, no es ni siquiera un mes de la posesión de Daniel Noboa. Y es normal que, digamos, los primeros días de un nuevo gobierno, en donde hay cambio de correlación de fuerzas, hay cambios de la legislatura, etcétera, haya una recomposición, una especie de fluidez dentro de tanto la dinámica externa, es decir, la relación de la organización política con el gobierno, como a la interna de nuestra organización política. Entonces, hemos hecho un ejercicio de reflexión dentro del buró político, hemos tomado algunas acciones fuertes para poder ir sólidos, aunque seamos menos, pero ser firmes y sólidos en la siguiente fase de esto. Creo que ha concluido ya la fase de autodepuración, que han sido evidentes las bajas que hemos tenido, y una reflexión de los pasos que tenemos que tomar siempre para la designación de nuestros candidatos en el futuro. Lamentablemente no somos inmunes a este transfugismo político, a la traición. Hemos vivido episodios muchísimo peores en el pasado, y por ejemplo creo que todas las fuerzas políticas deben pasar a hacerse esa reflexión. Fundamentalmente, una fuerza política que yo creo que era vital para que pueda haber una resistencia más activa en los territorios, en las comunidades y en el panorama nacional, como era Pachacuti, ¿no? Imagínate, ahí 7 de 9, casi el 80% se pasaron a las filas del gobierno. En nuestro caso han sido 3 de 67, más 2 que nos hicieron fraude en la primera vuelta, en el caso de Esmeraldas y Sucumbíos, que bueno, nos hubiese permitido tener un poquito más de margen de maniobra, pero 3 de 67 es menos del 5% de nuestras filas que han sufrido esta baja, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación en frío, con datos objetivos, con datos numéricos, nos permite entender la magnitud de lo que está pasando en el país. Economista, ¿qué se puede hacer para evitar que se filtre gente como candidato y que al final terminen traicionando al movimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo evitar esto? Mira, es casi un imposible evitarlo al 100%, ¿no? Lo que se pueden es tener buenas prácticas para minimizar los riesgos que eso ocurra, pero evitarlo a la final está siempre en la conciencia de uno. Uno dice, las intenciones, la buena voluntad, los valores reales que tiene cada uno llegan a la intimidad de la conciencia y del corazón de cada quien. Entonces hay un aspecto que es irresoluble desde la institucionalidad, desde los filtros democráticos, etcétera, que tiene que ver la conciencia de cada quien. Pero, por supuesto, lo que hemos hecho en este proceso es, en las provincias, hicimos procesos de democracia interna en donde las directivas locales fueron electas
a partir de nuestra propia base militante en cada una de las provincias, o cada uno de los distritos, en el caso de las provincias más grandes, y luego ellos fueron los que nominaron a las candidaturas. En un punto se privilegió en algunos casos la reelección de compañeros y compañeras asambleístas que ya estaban en funciones. En otros se propusieron nuevos nombres que pasen a participar por parte de las directivas provinciales y distritales. Donde teníamos nosotros más amplitud para poder decir, bueno, aquí no viene necesariamente de un proceso de primarias, era en la lista nacional. Acuérdate, Jaime, que cuando hicimos el proceso de unidad de pues los amplios sectores que queríamos ir conjuntamente en una sola candidatura presidencial, habíamos guardado la lista nacional, para poder ahí hacer acuerdos políticos con otras fuerzas, con otros personajes que no necesariamente eran de nuestra organización política. Entonces ahí nosotros habíamos guardado la lista nacional para hacer una alianza con el Partido Socialista, para hacer una alianza con Pachacuti, para hacer una alianza con Centro Democrático en su momento. Es decir, teníamos guardada la lista nacional no para que provenga de un proceso de democracia interna necesariamente, sino para poder ampliar sobre la base de acuerdos políticos. Ahora, lamentablemente, los únicos con quienes se hizo ese acuerdo político, formal, fue con Reto, y por eso está Raúl Chávez encabezando esa lista, o estuvo encabezando esa lista, y ahora es electo por la alianza entre ambas organizaciones políticas, pero también ahí se buscó a personajes que no hayan sido necesariamente militantes de la Revolución Ciudadana, el caso pero de Peña. que puedan ampliar. El caso de Peña, por supuesto. Imagínate Javier Lazo también, que a pesar de que no es afiliado a nuestro movimiento, es alguien que consideramos que tenía un alcance más allá de lo que podía lograr un militante puro y duro, pero por supuesto Javier Lazo y Sergio Peña están lógicamente, hay en una vara totalmente una distancia muy grande. ¿Cómo así llegó Sergio Peña a la RC? Bueno, mira, en ese afán de poder ampliar, de poder tener un alcance mayor que el de nuestra propia base, buscamos en este caso a un personaje que tenía una influencia importante en las nuevas redes de comunicación y que pueda llegar a sectores que tradicionalmente nosotros no podíamos llegar. Creo que todo el mundo vimos que él tuvo una importante vocería en las dos consultas populares, una fuerte resistencia a los gobiernos tanto de Lazo como Noboa, y nos pareció que podía tener un rol importante en atraer a nuevos sectores en la campaña. Pero es importante también recordar a la ciudadanía que Sergio Peña era el 7º candidato de la lista. No era el primero, no era el segundo, no era el tercero, no era el cuarto. Era el 7º candidato de la lista, y de esa manera podía ayudarnos a empujar a la lista en su conjunto. No es que él haya sido priorizado por sobre otros compañeros, pero debo reconocer que ahí nos fallaron algunos filtros en el proceso de designación de su candidatura. Pero dice él que a él lo expulsaron, que él no se fue. Sí, yo creo que es cierto en lo formal, porque él se había ido muchísimo antes con su votación. O sea, él no se quería ir, pero quería que le permitan votar a como él pensaba, me imagino. Yo creo que él se quería ir, ¿no? Yo creo que él se quería ir, pero aquí hay parte de esa mañosería política que en vez de asumir la posición directamente y decir, bueno, yo me abro, me he vendido, me he cambiado, etcétera, dice, no, es que voy a esperar hasta que me expulse, entonces voy a provocar, voy a lanzar ataques, etcétera, para generar la reacción. Entonces me parece que ahí hubo una falta de, digamos, solidez de carácter, de simplemente asumir la posición y actuar de frente, ¿no? Lo más honesto que puede hacer una persona consciente del régimen democrático y constitucional en nuestro país, que es que se rige por elección de listas, no de personas,
es que si no está a gusto con la posición de una bancada, de una organización política en la cual se enlistó para participar, lo primero que tiene que hacer es renunciar a la curul. Y mira que ahí yo le reconozco eso a la ex legisladora Marcela Holguín, que cuando ya no se sintió cómoda, no es que se cambió de bando y siguió siendo asambleísta, sino que renunció a la curul, que a pesar de ser una baja, que duele, que molesta, que se pase en las filas del opresor, por lo menos tuvo la decencia de ceder esa representación democrática a quienes realmente votaron por esa opción política, ¿no? Entonces, ahí hay una lección en hidalguía, digamos, en valentía, en sinceridad, que vale la pena reconocer. Qué importante conocer esto y queremos mandarle un saludo muy especial de parte de la doctora Mónica Luzárraga, que le envía pues mucha fuerza y también a todos los seguidores que manifiestan pues ese sentimiento hacia usted. No puedo dejarlo pasar por alto porque aquí el chat nos está que nos suena, doctor Arauz. Más allá de esto... Muchísimas gracias, Carlita, y un abrazo también a Mónica. Yo la vi preocupada de que yo vuelva a hacer la presentación en la Corte Nacional de Justicia. No te digo que no haya tenido preocupación, yo también, pero creo que es importante dar la cara en este caso y ser absolutamente sinceros. A mí me ha molestado mucho un poco las críticas que han venido desde la derecha, que dicen, ahí está, él sí presentó, pero los otros de la RC no se han presentado, ni sé qué. Y mira que eso es absolutamente falso, porque en mi ocasión no había pues orden de prisión preventiva. Había una presentación periódica y sin previsión de salida del país, la cual es la primera vez que se emiten este tipo de medidas y lo hace la jueza porque ve que no hay caso, entonces dice, chuta, aquí realmente sería un despropósito exigir medidas más gravosas que aquellas. Y en segundo lugar, claro que se han presentado nuestros compañeros, inclusive en condiciones muchísimo más graves. Hoy ya olvidamos el caso de Virgilio Hernández, de Paola Pavón, de Cristian González, que inclusive se entregaron a la justicia para ir presos porque estaban convencidos de su inocencia y afortunadamente luego la historia los acompañó y pudieron salir luego de prisión, luego de estar recluidos durante varios meses. Entonces, aquí que nadie se confunda, nosotros si tenemos esta valentía es porque tenemos a quien seguir y a quien aprender y mi honor a los compañeros que han asumido esa valentía en el pasado. Doctor, antes de pasar a otro tema, sobre el mismo caso de Sergio Peña, Peña dijo en este espacio que ADN le propuso una X cantidad de dinero para que se cambie de bancada. Eso lo dijo hace un mes y medio atrás, cuando recién creo que... Antes de la posesión. ¿Qué lectura darle a esas expresiones de Peña y que la semana pasada justamente salieron nuevamente esas expresiones a las redes sociales y fue muy criticado por el expresidente Rafael Correa? Mira, creo que ahí queda clarísima la evidencia, ¿no? O sea, aquí hubo claramente intenciones de pasarse a ese bando con un interés tristemente de ese estilo. Y ya no solo será la historia que lo juzgue, sino pronto la propia función judicial. Así que no me interesa seguir profundizando para hablar de gente que haya tenido problemas con su propia conciencia, sino de tratar los asuntos de relevancia para nuestro país, ¿no? Pero ese video es más autoexplicativo, no puede ser. Finalmente, doctor, el caso Progen. Ese es un robo directo al Estado, donde vemos que prácticamente incluso esta asamblea del Nuevo Ecuador no quiso fiscalizar estos contratos. ¿Qué criterio tiene? Pues es el resultado esperado, ¿no? Insisto, aquí es un gobierno que está planteando una agenda política de beneficios personales, desde su primera parte del periodo, en donde tuvimos leyes en materia energética que impulsaban exclusivamente su interés económico, con los proyectos de pues, la familia Noboa y sus amigos relacionados,
que tampoco han podido avanzar en el caso de los fotovoltaicos, eólicos, etcétera. Recuerden todo lo que nos ofrecían en ese aspecto. Y ahora simplemente queda esta cuestión de la termoeléctrica de emergencia, que ya sabíamos desde el primer momento que no iba a funcionar. Todos los que algo entendían sobre esto en el país lo habíamos planteado como un desafío y dijimos, esto no va a funcionar, y ahora está nuevamente el país en riesgo, ¿no es cierto?, de apagones por una falta de previsibilidad y una falta de rigurosidad técnica, pero también de intereses ocultos, terribles, de una malversación evidente ante este caso, ¿no? Yo que le invito a la ciudadanía a hacer un ejercicio de revisar históricamente todas las publicaciones y el ejercicio de fiscalización del caso Progen de nuestro asambleísta Lenín Barreto, quien desde hace 2 años viene señalando que ahí hay una trama de corrupción que le debía haber costado inclusive el puesto al señor Noboa. Recordemos que él, cuando se denunció esto, empezó a decir que el problema era que se había liberado el agua y se habían abierto las compuertas en las hidroeléctricas. Mandó a militarizar a las hidroeléctricas, dijo que iba a bombardear al cielo con unos químicos para que llueva. El ministro entonces encargado de energía, el señor Luque, dijo pues que estaba teniendo éxito el bombardeo de nubes, y así sucesivamente, mintiendo a la ciudadanía, mientras eso sí, estaban configurando el negocio del siglo con las termoeléctricas, que este país ya las conoce muy bien, ¿no? Entonces, ahora atentos ecuatorianos, están subiendo las tarifas eléctricas tanto del ámbito industrial, lo que nos hace menos competitivos, vamos a tener que exportar menos, pero también atentando en contra de la ciudadanía, porque nuevamente se vienen apagones y con los apagones otra crisis económica. Así es, hay que estar atento, la ciudadanía tiene que estar bastante atenta. Andrés, queremos agradecerle por el tiempo en este espacio. A continuación tendremos a otro invitado de lujo que, a propósito, quiere saludarlo, el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Ahí está, Querido un abrazo, Andrés, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? abrazo enorme. Admiro tu valentía, tu lección al Ecuador. Es decir, aquí estoy, me presento. No temo la persecución y todos estamos contigo, querido Andrés. Gracias, Felipe. Mira, son 5 años ya de persecución que se van a cumplir. Yo vivía en México en el 2020 y me llegó una llamada de parte de Rafael Correa que me decía que pues me invitaban a formar parte del binomio de la Revolución Ciudadana en esa elección presidencial. Y asimismo asumí el desafío de volver al país. A pesar de que días después de haber asumido ese desafío, no sé si la gente recuerde, pero hace 5 años el señor Juan Sebastián Roldán, que en esa época era ministro de gobierno de la presidencia, dijo, el que sea candidato del correísmo lo vamos a apresar y luego haremos las investigaciones judiciales del caso, dijo, ¿no? Y lo dijo en televisión nacional y aún así pues asumimos ese desafío de representar a nuestra hermosa revolución y a un proyecto político de izquierda progresista y mantengo exactamente los mismos ideales. Así que no es la primera vez que asumimos ese tipo de riesgos. Luego de eso he tenido decenas de denuncias de todo tipo que no se imaginan, incluyendo de legisladores de Colombia, de fuerzas del Estado. El fiscal de Colombia, ¿te acuerdas que vino? Así que, mira, cuando uno tiene la conciencia absolutamente tranquila, está convencida de su inocencia, y además tiene el acompañamiento de nuestro pueblo y de la solidaridad internacional, vamos a enfrentar este desafío con entereza y en todos los pasos que correspondan. Otro abrazo grande y sigue adelante porque el Ecuador no se olvida que estuviéramos mucho mejor contigo a la cabeza, hermano. Gracias, Muchas gracias, Andrés. Felipe, querido. Muchas gracias, Jaime, gracias, Carlita, un abrazo a todos y a toda la ciudadanía, un abrazo. Chao. Gracias al economista Andrés Arauz, invitado en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.